La palabra del Señor dice así, hermanos, capítulo 5 de la segunda de Reyes y verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La escritura, hermanos, habla de un hombre que lo describe, que era un hombre muy valiente. No nomás era valiente, hermanos, sino era valiente en extremo. Se puede decir, hermanos, que como dice la palabra, este hombre no le temía a ningún ejército en la tierra, no temía a ningún enemigo, porque dice la palabra, hermanos, que era un hombre valiente y en extremo. Pero dice la escritura, hermanos, que tenía un pequeño problema o un grande problema. Dice que era leproso. Tenía lepra, cosa, hermanos, que era una vergüenza en el Antiguo Testamento, en los días de esta historia. Era una vergüenza que alguien padeciera esa enfermedad que pudre la carne, una enfermedad llamada lepra. Yo me imagino, hermanos, aquel hombre vestido con un uniforme de un general, un traje hermoso, como ahorita, hermanos, podemos ver los uniformes del Army, del ejército de aquí de Estados Unidos. Los generales, hermanos, llevan su uniforme, llevan su traje muy hermoso, y luego les ponen aquí como escudos. Cada escudo, hermanos, un triunfo, un logro que ellos han hecho. Debajo de ese traje, hermanos, está el hombre, el ser humano. En esta escritura, hermanos, dice que este hombre era muy valiente, era general del ejército, pero dice que tenía lepra. Fíjese cómo nos va a ir llevando la escritura. Quiero que leamos toda la historia, hermanos, para que nos vaya dando razón. Y así vamos a ir viendo lo que fue sucediendo. Verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dice que de Siria, hermanos, habían salido bandas armadas y entre ellos llevaban a una muchacha del pueblo de Israel que se habían llevado como esclava y servía a la mujer. Dice que servía a la mujer de ese general valiente en extremo. Esa muchacha, hermanos, un día testificó. Fíjese lo que habló en el verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 5. Le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Este hombre, hermanos, le llegó la noticia por medio de esta muchacha que allá en el pueblo en Samaria había un profeta de Dios que lo podía sanar del problema que le estaba causando vergüenza, que no lo dejaba hacer, que no lo dejaba sentirse el general que era, el general valiente en extremo, que ese problema se lo podían resolver en la tierra de Israel. Gloria al Señor. Y el rey de Siria le dio la oportunidad en el verso 5 y le dice: anda y ve, y yo voy a enviar cartas al rey de Israel. Dice el 6: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. 7.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta de Dios en Israel. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El testimonio de esta muchacha, hermanos, la convicción también del que el rey de Siria escuchó, hicieron efecto en este hombre Naamán, en el general Naamán, el leproso, para que fuera a buscar al profeta de Dios a la tierra de Israel. Y el verso 9 dice, hermanos, que vino y se paró a las puertas del profeta de Dios que se llamaba Eliseo. Cuando él estuvo allí, hermanos, estuvo parado en la puerta de la casa de Eliseo, fíjese lo que sucedió. Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá el rey, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice que el general Naamán fue, hermanos, se paró a la puerta y él llevaba un pensamiento, él se imaginaba, él ya llevaba un plan de lo que iba a suceder. Note usted, hermanos, que este hombre Naamán, que este general Naamán, él llevaba un plan, hermanos, de que las cosas se iban a hacer como él quería, como él se las estaba imaginando.